Hola, ¿cómo están? Empezamos este curso de lo que se suele llamar historia contemporánea, y en realidad sería una historia de la sociedad capitalista consolidada, y por ponerle un marco temporal, una historia de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Por supuesto que, como acabamos de referir, si lo que vamos a hacer es una especie de historia de la sociedad capitalista dominante, ya no como un sistema dominante, eh, tendríamos que partir de las bases teóricas y de las bases históricas, o sea, de una definición de qué es el sistema capitalista y también cómo surgió históricamente, cómo fue su génesis histórica. Bueno, empecemos hablando de la génesis histórica del sistema capitalista. El sistema capitalista, como sistema dominante, encuentra su origen en tres grandes procesos históricos, que son la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución burguesa. Estamos hablando en los dos primeros casos de transformaciones económico-sociales muy grandes, y en el tercer caso de una transformación política y social. La revolución agrícola fue un proceso de concentración de la propiedad de la tierra a través de medios privados o a través de una forma privada. Es decir, la apropiación privada por parte de una minoría de la mayor parte de las tierras que eran el medio más importante para producir lo necesario para vivir en la época en que sucedió. Porque cuando hablamos de la revolución agrícola, estamos hablando de algo que comenzó fundamentalmente en Inglaterra, pero no solo en Inglaterra, también en algunas partes de Europa occidental, a partir del siglo XVII. ¿Qué significó este proceso de concentración de la propiedad de la tierra? Que los campesinos comienzan a ser expulsados de esa tierra. Los campesinos que vivían en esas tierras y que eran poseedores de la tierra, pero no propietarios, los empiezan a expulsar de la tierra los terratenientes, la clase terrateniente, que va imponiendo la propiedad privada absoluta, ¿no? Eh, como la forma de apropiación dominante. Como consecuencia de este despojo, los campesinos dejaron de ser campesinos, porque para ser campesino tenés que poseer una porción de tierra, y estos campesinos desposeídos se convirtieron en una especie como de masa de población marginal, sobrante, que empezó, para poder subsistir, a ofrecer su fuerza de trabajo a cambio del pago de un salario. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Bueno, porque como habían perdido la posesión de los medios necesarios para poder vivir, para poder generar lo que necesitaban para vivir, lo único que les quedó fue su capacidad para trabajar, o sea, su fuerza de trabajo. O sea, ese pasó a ser el único recurso que tenían para poder vivir. A diferencia de lo que sucedía en la sociedad feudal, por ejemplo, la clase dominante no necesitó usar la violencia para explotar a las clases populares a partir de este hecho, sino que lo único que necesitó es utilizar la apropiación privada, ¿no? O sea, a la clase dominante, a esta nueva clase dominante que surge de este proceso, le alcanza con tener la propiedad privada de lo que se necesita para poder vivir, para poder explotar a los que no tienen la propiedad privada de eso. ¿Y cómo los explota? Bueno, muy fácil. Vos querés sobrevivir, necesitas que te paguen un salario. Por lo tanto, tenés que ofrecerme tu fuerza de trabajo y yo te tengo que emplear. Entonces yo te empleo, te contrato y te pago un salario con el cual vos vas a poder comprar lo necesario para vivir, porque ya no lo podés producir vos mismo. Entonces, sin utilizar la violencia física directa,
como pasaba en sociedades anteriores al capitalismo, bajo la sociedad capitalista y la primera forma que adopta esto es a través de la revolución agrícola, la apropiación privada en el campo, ¿no? Empieza a aparecer en el campo, ¿no? Un terrateniente que tiene la propiedad absoluta, privada de la tierra, solo tiene que esperar que los desposeídos, desesperados, encontrando la solución para poder subsistir, se acerquen a él, vayan al pie, ¿no? Y le digan, bueno, mirá, si vos me pagás, si vos me pagás algo, si vos me pagás lo suficiente para que yo sobreviva, trabajo para vos, en tus tierras. Así fue como el trabajo asalariado libre, aparentemente libre, se impuso como la forma dominante de explotación en el marco de un nuevo sistema. Ya no estamos hablando más de la sociedad feudal, ahora estamos hablando de una sociedad capitalista donde pasa esto. Hay una minoría que tiene la propiedad privada absoluta, total e incuestionable de los medios necesarios para producir lo que hace falta para vivir, lo que todos necesitan para vivir, y del otro lado hay una mayoría que no tiene la propiedad de estos medios para producir y lo único que tiene es su fuerza de trabajo, que tiene que vender, ofrecer a cambio de un salario para poder, con ese salario, comprar lo que necesita para sobrevivir. ¿A quién le tiene que ofrecer esa fuerza de trabajo? ¿Quién lo tiene que contratar? Bueno, los propietarios, esa minoría que tiene la propiedad privada. La siguiente revolución que hablamos fue la revolución industrial. La revolución industrial en realidad fue la aparición de una nueva forma de organización de la producción manufacturera. O sea, no la producción agrícola, sino la producción manufacturera, lo que hoy conocemos como la producción industrial, ¿no? Generalizando el trabajo asalariado libre como forma de explotación, pero ya no en el campo, sino ya no en la producción agrícola, sino en la producción industrial, en lo que pasa a ser conocido como la fábrica. El surgimiento de la fábrica fue una decisión de una serie de nuevos empresarios manufactureros, capitalistas, que querían tener un mayor control del proceso productivo y de los trabajadores, ¿no? Reducir costos y aumentar la eficiencia y la productividad. ¿Qué tipo de organización imponía la fábrica? Y una organización basada en concentrar a todos los trabajadores en un mismo lugar, ¿no? Bajo un sistema de producción controlado, ¿no? Bajo una disciplina laboral que no podían, que los trabajadores tenían que seguir, tenían que obedecer, porque si no los sancionaban o los echaban, y una división del trabajo. Y bajo una división del trabajo, es decir, la producción se dividía en distintas tareas y esas tareas se asignaban a los distintos trabajadores que empezaban a especializarse en cada tarea, más o menos. Eso es el sistema de fábrica. Ese es el sistema de fábrica que aparece con la revolución industrial. Además de la aparición de nuevas fuentes de energía, como como va a ser los motores a vapor y otros recursos que van a empezar a aparecer. Posteriormente va a ser el carbón, pero ya cuando ya pasó la revolución industrial. La revolución industrial es un cambio que tiene que ver más con la organización que con la tecnología. A nivel tecnológico hubo cambios, hubo novedades. Como digo, digamos, como acabo de decir, se introduce
se introducen las máquinas como parte del proceso de producción, el proceso de producción antes era mucho más artesanal, las condiciones técnicas eran muy simples, muy elementales. Ahora, bajo el nuevo sistema de fábrica, como, como la producción se organiza dividiendo más el trabajo, especializando a los trabajadores y haciéndolo todo como más simple y más disciplinado, se pueden introducir máquinas para que el ritmo de trabajo sea mayor y se pueda producir más en menos tiempo. Para eso es necesario que existan esas máquinas y que haya fuentes de energía que las alimenten. Y eso va a ser la máquina de vapor, ¿no? Por ejemplo. Bien. Por último, la revolución burguesa. Si la revolución agrícola y la revolución industrial son fenómenos o son procesos más económicos sociales, la revolución burguesa es un proceso más político-social. Y fue un proceso que comenzó fundamentalmente, si la revolución agrícola empezó en Inglaterra en el siglo XVII más o menos, y la revolución industrial empezó también en Inglaterra en el siglo XVIII, a partir de más o menos mediados del siglo XVIII, la revolución burguesa empezó a fines del siglo XVIII y se extendió durante la primera mitad más o menos del siglo XIX. Fue un proceso por el cual la burguesía conquistó el poder, el poder político, y se convirtió además en la nueva clase dominante. O sea, no solo ascendió al poder político, no solo tomó el poder, sino que además pasó a liderar a la sociedad. Digamos, en la estructura de clases, ¿no? Donde hay una clase dominante y del otro lado clases populares subordinadas, pasó a ocupar el lugar de clase dominante, desplazando a la clase terrateniente feudal que había sido la clase dominante en la sociedad feudal. Esto implicó no solo controlar el Estado y hacerse cargo del gobierno, sino también tomar decisiones que implicaran consolidar, fortalecer el nuevo sistema capitalista y conformar una sociedad burguesa, o sea, reorganizar la sociedad de la manera en que esta burguesía, esta nueva clase dominante, quería que se organizara con sus leyes, con sus valores, con sus ideas, con sus intereses y generalizando sus intereses. También significó la construcción de un nuevo tipo de Estado, que es el Estado liberal, y también la creación de nuevas unidades o entidades políticas como son las naciones, ¿no? Entonces, por un lado el Estado liberal y por otro lado las naciones, ¿no? Estamos hablando de un tipo de Estado y de un tipo de entidad, esto del Estado liberal y la nación, que se caracterizan por el control absoluto de un territorio unificado y bien delimitado, el monopolio de la violencia legal por parte de un aparato, que es el Estado, y la capacidad de, por un lado, organizar un aparato administrativo, que es lo que se conoce como la burocracia, y la capacidad de cobrar impuestos a todos los habitantes para sostener ese aparato administrativo y ese monopolio de la violencia, que son básicamente el ejército y la policía. Eso es la violencia legal. Por último, significó esta revolución burguesa el surgimiento de la democracia liberal como una forma de gobierno en la cual el gobierno debe actuar según los principios de una constitución, hay división de poderes, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, y las autoridades políticas, por un lado, y los representantes del pueblo, por el otro, tienen que ser elegidos en elecciones libres. Para retomando los elementos los elementos históricos o el desarrollo histórico del apartado anterior, y antes de pasar a lo que es más
digamos, teórico, lo que es la definición del sistema capitalista, podemos decir que para el año 1850, o sea, para mediados del siglo XIX más o menos, ya se está consolidando el capitalismo como un nuevo sistema mundial. Este nuevo sistema empezaría teniendo un centro dominante, o sea, un centro integrado por una serie de potencias, que sería como lo dominante en el sistema, compuesto por las potencias o las regiones que habían protagonizado las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que mencionamos en la parte anterior, en la primera parte. Estamos hablando fundamentalmente de Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, una parte de Alemania, el oeste de Alemania, el norte de Italia, lo que sería Holanda, Bélgica, más o menos eso, y Estados Unidos, que no era lo que conocemos hoy. Estados Unidos en esa época todavía era lo que hoy se conoce como la costa este de Estados Unidos. Todavía no era el país que conocen ustedes hoy, el mapa completo. Bueno, está este centro dominante y después está una periferia subordinada. O sea, el sistema mundial capitalista está organizado en un centro y una periferia. El centro está integrado, bueno, como lo dijimos, por las grandes potencias capitalistas. Y la periferia subordinada está compuesta por dos grandes conjuntos de sociedades. Un bloque formado por las potencias absolutistas feudales, en esta época, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, es decir, sociedades que ya a nivel económico y social están quedando atrasadas con respecto al el potencial de las nuevas sociedades capitalistas, pero que todavía a nivel político y militar conservaban mucha fuerza, digamos, mucha importancia, tenían fuerza política y militar e influencia suficiente como para ponerles un freno a las sociedades capitalistas ya más avanzadas. Y bueno, después hay otro conjunto de sociedades dentro de la periferia, mucho más débil, formado por ejemplo, las nuevas sociedades independientes de América Latina, las sociedades feudales políticamente débiles de Europa del Este, por ejemplo, y las colonias europeas de Asia y África. Lo que en ese momento eran las colonias europeas de Asia y África, que todavía eran pocas comparado con lo que va a venir después. Es necesario aclarar que en esta época todavía buena parte del mundo no se encontraba integrado al sistema mundial capitalista. Había buena parte del planeta que estaba fuera todavía. O sea, que estaba bajo otras formas de organización social. Por ejemplo, la mayor parte de Asia y África estaba formada por sociedades y comunidades que se mantenían libres y con poca relación con el mercado mundial que estaba que estaba construyendo el capitalismo. Incluso en América Latina había regiones enteras de Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, por poner un ejemplo, que estaban todavía ocupadas por comunidades indígenas que no tenían ningún interés en formar parte del sistema capitalista que empezaban a construir estos países. Obvio, por supuesto que estas regiones que estaban por fuera del sistema capitalista, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, desde mediados del siglo XIX, 1850 más o menos, hasta el 1900, van a ser el gran objetivo de las potencias capitalistas, del centro, ¿no? Y no solo de las potencias del centro, pero sobre todo estas. Pero bueno, ahora sí, pasando a la definición del sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Bueno, ya hemos visto que es un sistema mundial. Bien, y es un sistema mundial que organiza el mundo en dos grandes conjuntos de sociedades, las periféricas y las centrales. Pero bueno, esto ya lo dijimos. Ahora vamos a otras características del sistema. Bueno, algunas ya
anticipamos antes. La principal forma de propiedad es la propiedad privada absoluta, ¿no? Esto de que la forma de apropiarse de los medios para producir, de los bienes, es la apropiación privada, pero además la propiedad privada absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro algo, yo me compro un auto y yo con ese auto puedo hacer lo que quiero. Puedo quedármelo, puedo romperlo, puedo vendérselo a otro, pidiendo el precio que se me ocurra, siempre y cuando alguien lo quiera pagar, y si nadie lo quiere pagar, no lo vendo y listo. Puedo dejarlo tirado por ahí, puedo hacer lo que quiera. O sea, ser propietario privado de algo, de un bien, significa que yo puedo hacer lo que quiera con eso. Y no tengo que pedirle permiso a nadie. Tengo derecho de usar y de abusar de ese bien. Esto es importante, sobre todo con los medios para producir. ¿Por qué? Porque pasa lo que vimos antes en la Revolución Agrícola. Los terratenientes pasaron a decir, esta tierra es propiedad absoluta, privada absoluta mía, entonces toda la gente que está viviendo acá no tiene nada que hacer acá, váyanse. Y si los campesinos decían, pero ¿por qué si nosotros vivimos acá desde siempre? Sí, pero eso a mí no me importa, porque yo soy el propietario privado absoluto y tengo derecho a hacer lo que quiera, así que váyanse de inmediato porque no los quiero más acá. Ahora, los campesinos, si los campesinos le decían, pero ¿dónde vamos a ir? Nos vamos a morir de hambre, siempre vivimos acá, el terrateniente le va a decir, eso a mí no me importa, porque yo tengo la propiedad privada total, puedo hacer lo que quiera, no es problema mío. Bien, eh, esto en cuanto a la forma de propiedad. La principal forma de explotación del trabajo es el trabajo asalariado libre, que tiene que ver con lo que mencionábamos recién. La apropiación privada significa que va a haber una minoría que va a tener la propiedad privada de lo necesario para producir lo que hace falta para vivir, pero va a haber una mayoría que no va a tener esa propiedad privada. Entonces, ¿qué van a tener que hacer estas personas? Bueno, vender su capacidad para trabajar a cambio de dinero para poder comprar lo necesario para vivir, porque ya no tiene los medios necesarios para producir lo que necesita. Eh, bueno, estas personas pasan a ser trabajadores asalariados y en principio son libres. ¿Qué quiere decir? Nadie los obliga a trabajar. Ellos tienen que trabajar, necesitan trabajar para poder conseguir dinero para comprar lo necesario para vivir. O sea, nadie, no es que a nadie le ponen un revólver en la cabeza eh, amenazándolo con matar, digamos, con matarlo para que se ponga a trabajar. No es necesario, porque para poder vivir necesitas trabajar. Entonces, esta es la novedad del sistema capitalista, que no necesita obligar a la gente a través de la violencia a trabajar, digamos, a trabajar, eh, sino que la misma gente, las mismas personas, necesitan trabajar, necesitan vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Es totalmente económico, no interviene la violencia física directa. Nadie está obligado en principio, te obliga la necesidad. Bien. Después, con respecto a cómo es la sociedad, cómo está organizada la sociedad, bueno, la sociedad está organizada, como toda sociedad, está dividida en clases. Hay una clase dominante y hay clases populares subordinadas. Bien. Ahora, seguimos siendo coherentes con lo que venimos diciendo. La clase dominante, ¿por quién va a estar integrada? Bueno, por todos aquellos que tienen la propiedad privada de los medios necesarios para producir lo que hace falta para vivir. Estos propietarios privados de los medios para producir son la burguesía o empresarios capitalistas. Del otro lado, las clases populares subordinadas son todos aquellos que solo poseen su fuerza de trabajo para poder vivir y que tienen que vender a cambio de un salario para poder vivir. O sea, los trabajadores asalariados o
clase obrera. Bien. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la burguesía? Maximizar sus ganancias, o sea, aumentar sus ganancias todo el tiempo. O sea, invertir capital en herramientas, máquinas, insumos, materias primas, fuerza de trabajo y demás. Y organizar la producción para vender productos, bienes en el mercado. Y de esa manera obtener ganancias. Y la cuestión es expandirse todo el tiempo, expandirse cada vez más, ¿no? Es lo que se llama el principio de maximización de las ganancias. O sea, los empresarios capitalistas hacen todo lo que hacen para vender cada vez más, obtener cada vez más ganancias y expandir cada vez más su negocio y así obtener cada vez más ganancias sin parar. Por eso, ustedes van a ver que hay un montón de multimillonarios que podrían estar sin trabajar, ellos, sus hijos, sus nietos, toda su familia y demás, por décadas, decenas y decenas de años. Sin embargo, siguen organizando la producción, siguen invirtiendo. ¿Y eso por qué? Y porque el sistema funciona así. El empresario capitalista, una vez que empieza, ya no puede parar, siempre va a querer ganar cada vez más. Es casi como una adicción. Bien. Después, ¿cómo se organiza el sistema económico? ¿Cuál es el modelo económico por excelencia? ¿Cómo está organizado el sistema económico? Bueno, está dominado por el mercado y por la competencia entre los empresarios privados capitalistas. O sea, el sistema está organizado como economía de mercado. O sea, el principal organizador de la producción, de la distribución, del consumo, es el mercado. Hay oferta y hay demanda. Y por lo tanto hay competencia. ¿Quiénes compiten? Los empresarios. Los empresarios compiten entre sí. Y hay ganadores y hay perdedores. Los ganadores aumentan sus ganancias, los perdedores ven cómo se recuperan y si no logran recuperarse, quiebran y desaparecen. Y lo que era el capital que era de ellos es absorbido por los empresarios que ganaron. Por lo tanto, y acá hay otra característica del sistema. Hay ganadores y perdedores. Los ganadores aumentan su poder económico, los perdedores pueden incluso desaparecer, quedarse sin nada y desaparecer y dejar de ser empresarios para convertirse en trabajadores comunes. Esto significa que el sistema tiene una tendencia a la concentración económica, o sea, que la propiedad de los medios para producir, ¿no? De la tierra, del capital, de las máquinas, de las fábricas, etc., se concentre en pocas manos, en una minoría. Y esto es así sistemáticamente. Y es cada vez peor. Hoy tenemos un nivel de concentración de la riqueza inédito y cada vez mayor. Nunca hubo tantos multimillonarios, tan multimillonarios como los que hay hoy. Digamos, comparado con los millonarios actuales, los millonarios que había en el 1850 son un chiste, no existen. Bien, última característica del sistema capitalista, la igualdad ante la ley. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de sistemas anteriores como el sistema feudal, la sociedad feudal o la sociedad tributaria o la sociedad esclavista, no hay nada desde la ley que establezca diferencias entre las personas. O sea, todos nacemos, todos los individuos nacen iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la sociedad feudal, vos nacías campesino. Si vos nacías como parte de la clase campesina, no importa lo que hicieras en tu vida, ibas a morir siendo campesino. Si vos habías nacido dentro de la nobleza feudal, ibas a morir siendo noble. O por ejemplo en la sociedad esclavista, si vos nacías esclavo, ibas a ser esclavo para siempre. ¿Por qué? Pero porque las leyes, las instituciones y las leyes, digamos, consagraban esa desigualdad.
aceptaban, legitimaban, justificaban esa desigualdad y establecían que eso era parte del orden social. Justificaban, legitimaban eso. Bueno, en la sociedad burguesa, capitalista, eso no existe. Digamos, las leyes dicen que en principio todos nacemos iguales ante la ley, todos somos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si un empresario roba, es juzgado por los mismos jueces y con la misma ley, con las mismas leyes, que que un trabajador cualquiera. Y la condena, si lo condenan, lo encuentran culpable, lo condenan, la condena va a ser la misma. Y va a tener los mismos derechos. Eso es lo que dice básicamente el sistema. Digamos, nadie va a nacer con privilegios a nivel legal. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es la trampita? Que ser iguales ante la ley no quiere decir que seamos socialmente iguales. Es decir, el empresario que roba va a ser juzgado con la misma, por el mismo juez y con las mismas leyes y con los mismos derechos que un trabajador. ¿No? ¿Por qué? Porque ante la ley nacieron los dos iguales. Ahora, socialmente son desiguales, porque el empresario es millonario y el trabajador no. El empresario es propietario de medios para producir, el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo para vivir y su salario, el salario que cobra por vender su fuerza de trabajo. Así de simple. O sea, que haya igualdad ante la ley no significa que haya igualdad social. O sea, la sociedad burguesa es una sociedad dividida en clases, donde hay una clase dominante y hay clases populares subordinadas y que sufren la explotación. Es más, la sociedad burguesa no solo va a mantener, sino incluso va a profundizar la desigualdad social. Insisto, yo lo dije en la segunda parte, nunca hubo tantos millonarios, tan millonarios como los que hay en la actualidad. Y también se podría incluso, uno podría incluso preguntarse si alguna vez hubo diferencias sociales tan grandes como las que hay ahora y hubo niveles de pobreza tan grandes como los que hay ahora. Eso es para preguntárselo, no tengo la respuesta. Eh, entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué sirve la igualdad ante la ley? Bueno, y significa que la sociedad deja de estar organizada en estamentos, ¿no? Que son inamovibles y donde uno, como nace, muere, para pasar a una organización en clases determinadas por, digamos, el éxito económico, o sea, por mecanismos económicos. En principio, si un trabajador, no hay nada que le impida a un trabajador, si tiene éxito económico, convertirse en un empresario. Y no hay nada que impida que un empresario, si hace malos negocios y termina quebrando, se convierta en un trabajador. O sea, la situación en principio es móvil. Después, por supuesto, esto es muy relativo, no es exactamente así. Porque uno ve que, digamos, no es que, a ver, hay empresarios que son tan ricos que es prácticamente imposible que alguna vez puedan perder la riqueza que tienen y la mayor parte de la población, integrada por trabajadores, eh, por mucho que se esfuerce, no va a dejar de ser un trabajador asalariado, explotado y demás, porque porque la clase dominante necesita que a la mayor parte de la población esté formada por trabajadores que solo tienen su fuerza de trabajo, ¿no? Necesitan que eso exista para poder seguir siendo empresarios capitalistas, con propiedad privada, con riqueza y demás. O sea que la clase dominante necesita del otro lado una clases subordinadas. Eh, o sea, para que los empresarios capitalistas, la burguesía exista, del otro lado tiene que haber trabajadores asalariados. Y que sean la mayoría. Por eso, insisto, igualdad ante la ley, pero no igualdad social. Bien, para cerrar y resumir, podemos decir que
El capitalismo fue el primer sistema social que logró expandirse a la totalidad del mundo. O sea, ya para principios del siglo XX, o sea, más o menos para el año 1900, había logrado desde su núcleo original en Europa Occidental, en Inglaterra y más que nada en Europa Occidental y como mucho Estados Unidos, había ido expandiéndose a el resto de Europa, a lo largo de América, hasta finalmente, por la vía de la expansión colonial, absorber Asia y África, hasta que no quedó ningún rincón del mundo donde no hubiera llegado el sistema capitalista y se hubiera impuesto desplazando a otros sistemas. O sea, si bien puede coexistir al principio el sistema capitalista con otros sistemas anteriores, en algún momento las necesidades del sistema capitalista para expandirse, es un sistema que todo el tiempo se expande y expande su forma de organizar la sociedad, en algún momento, cuando ya no son más útiles a sus necesidades, a sus intereses, el sistema capitalista termina barriendo con ese sistema anterior hasta hacerlo desaparecer, lo destruye, ¿no? El capitalismo además es un sistema mundial y es un sistema histórico, como hemos visto, digamos, empezó desde en el siglo XVII en un rincón de Europa y se fue expandiendo poco a poco hasta abarcar la totalidad del mundo ya en el año 1900. Pero tuvo distintas etapas y nosotros podemos señalar fundamentalmente dos grandes etapas de desarrollo del capitalismo. La primera fue el capitalismo de libre competencia, que se extendió más o menos hasta 1870 por ahí. Y la siguiente etapa es la etapa imperialista o monopolista, o sea, imperialista o del capitalismo monopolista, que empieza a fines del siglo XIX y se extiende durante todo el siglo XX. Está en discusión si seguimos estando bajo esa etapa de capital monopolista y de imperialismo o si estamos en una nueva etapa. No lo sé, no lo puedo resolver acá eh, en esta clase, pero bueno, en principio señalo las dos etapas reconocidas y, eh, la, y dejo la duda con respecto a en qué situación estamos en la actualidad y podríamos extenderlo en los últimos 30 años más o menos. Algunos dicen que a partir de la década del 70 entramos en otra etapa y hay otros que dicen que no. Pero bueno, yo dejo la duda planteada eh, y listo. Bueno, con esto creo que ya habríamos terminado con este tema que vamos a seguir desarrollando con el correr del curso, porque vamos a tocar una y otra vez la cuestión del sistema capitalista y el impacto que esto tiene en la historia de las distintas sociedades a nivel mundial en el siglo XIX y en el siglo XX. Así que vamos a tener oportunidad de volver otra vez sobre esto. En principio, doy por finalizada la clase, así que nos vemos próximamente.